Este sistema endocannabinoide no es exclusivo de nosotros los seres humanos. Sabemos hoy que ese sistema nos ha acompañado en los últimos 400, 500 millones de años y eso nos permite entender que es un sistema que compartimos con todos los vertebrados y algunos invertebrados. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque así como los humanos tenemos derecho a tener esta herramienta terapéutica, también las mascotas, perros, gatos, entre otros, pueden beneficiarse con el cannabis medicinal. En Colombia se están dando los pasos también para que los productos diseñados para las mascotas tengan todos los requisitos que exige en este caso el ICA y así nuestros veterinarios puedan hacer uso de esta herramienta en sus pacientes. Muy buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche académica, donde retomaremos las actividades académicas del área de veterinaria desde Grupo Curativa. Hoy nos va a acompañar la doctora Natalia Álvarez Hernández, quien es veterinaria, máster en etología clínica y tiene un doctorado en ciencias veterinarias. La doctora Natalia nos va a hablar hoy sobre el sistema endocannabinoide en caninos y felinos. Vamos, como siempre, a dejar la parte de la conferencia inicialmente. Si quieren ir haciendo preguntas, las pueden hacer por el chat y la idea es que al final tengamos un espacio para preguntas. Así que, Nati, es todo tuyo el público. Muchas gracias. Gracias, Doc, por la presentación. Es un gusto estar por acá. Ya les voy a compartir mi pantalla. Vamos a compartir toda. Listo. Creo que ya la deben estar viendo. Bueno, el tema de hoy es el sistema endocannabinoide. Nosotros quizás, o algunos de ustedes habrán escuchado de este sistema endocannabinoide muy asociado con el uso de la planta de cannabis y hoy quiero como explicarles un poco en qué consiste este sistema endocannabinoide. Como lo vimos en el video, este sistema endocannabinoide no es exclusivo pues de los seres humanos, también lo hay en los mamíferos, en algunos invertebrados y en el día de hoy les presentaré como un enfoque más hacia este sistema endocannabinoide en caninos y felinos. Quiero que comencemos primero entendiendo qué es, porque pueden haber ciertas confusiones. A veces sucede cuando hablo con colegas que confunden el término cannabis sativa con la marihuana, serán lo mismo, o con los cannabinoides. Entonces, debemos entender primero que la cannabis sativa L, ¿sí?, es la que comúnmente llamamos marihuana o cannabis. El nombre científico es el cannabis sativa L y de ahí salen distintas variedades, ¿sí? Cada una con distinta proporción de los cannabinoides. Esta planta, la cannabis sativa L, tiene múltiples compuestos, pero hay dos que son los más conocidos. Hemos escuchado mucho del THC, del CBD. Sin embargo, además de estos compuestos, van a tener otros cannabinoides, pero adicionalmente podemos encontrar que también contiene terpenos, flavonoides, entre otros. Entonces, una planta bastante completa que no solamente es THC y CBD. ¿Listo? Y cuando vemos cómo funciona o entendemos este funcionamiento del sistema endocannabinoide, vamos a ver también la utilidad que podemos tener con la planta desde el enfoque más medicinal, ¿cierto? Entonces, utilizar la planta o el cannabis más de un enfoque medicinal en nuestros pacientes, tanto caninos como felinos. La ventaja que tiene esta planta es que todos sus componentes generan un efecto séquito o entourage, que lo que significa es que todos sus componentes entre sí es mejor cuando interactúan juntos en vez de tenerlos por separado. Muchas veces vemos medicamentos que son exclusivamente CBD, ¿cierto? Pero es mucho mejor utilizar los extractos de la planta completa porque vamos a tener este efecto séquito que lo que busca principalmente es aumentar esas respuestas positivas que podemos obtener de esta planta y disminuir esos efectos negativos, efectos secundarios que podemos encontrar.
Básicamente lo que buscamos es que se regule esa respuesta del sistema endocannabinoide que hoy nos reúne. Necesitamos entender qué es este sistema endocannabinoide, qué lo compone, para luego también poder entender cómo podemos utilizar los cannabinoides como el THC y el CBD en conjunto para distintas patologías. Otra cosa que hay que aclarar es que hay varios tipos de cannabinoides, ¿cierto? Tenemos los fitocannabinoides, que estos son compuestos que vienen de la planta Cannabis sativa L y sus similares, y estos fitocannabinoides se nos van a unir a los receptores endocannabinoides que hablaremos, ¿sí? Dentro de los componentes, ya los mencioné, de los cannabinoides que contiene, está el THC, el CBD, pero hay más. O sea, ahí está el CBG, el CBD, entre otros. También contamos con cannabinoides sintéticos, ¿cierto? Estos son sintetizados en laboratorio, como el dronabinol, nabilone, y además, esta es una aclaración bien grande porque nosotros, si no lo sabemos, y los animales producen sus propios endocannabinoides, ¿sí? Estos endocannabinoides son estos compuestos endógenos, ¿sí? Que nos van a ayudar a controlar distintas funciones biológicas. Incluso vamos a tener algunos precursores como el omega 3 y el omega 6 que nos van a ayudar a producir estos endocannabinoides. Por lo que vamos a entender lo siguiente. Tanto los fitocannabinoides como los cannabinoides sintéticos son exocannabinoides y ya luego tenemos los endocannabinoides que nosotros producimos, que el perro produce, que el gato produce, ¿cierto? ¿Cuál es la similitud entre ellos? Que van a actuar sobre el sistema endocannabinoide, ¿sí? Sobre esos receptores del sistema endocannabinoide que iremos viendo que tienen unas funciones principalmente como de equilibrar todo nuestro organismo porque este sistema endocannabinoide se encuentra en todo nuestro cuerpo. Entonces, el sistema endocannabinoide tenemos que verlo como un sistema de comunicación, ¿sí? Intercelular, que nos va a ayudar para múltiples cosas. Nos va a ayudar para relajar, para el descanso, en este caso, pues para olvidar también lo podemos implementar. Yo trabajo mucho en el tema de etología clínica o medicina del comportamiento y implemento este medicamento principalmente en casos donde hay miedos y hay fobias, porque los perros, los gatos también pueden experimentar experiencias traumáticas que generan una asociación negativa con ese evento, incluso tener estrés postraumático. También nos ayuda como a la protección, a la neuroprotección. Pacientes con síndrome de disfunción cognitiva o Alzheimer también nos puede ayudar mucho en este proceso. En el caso, y me devuelvo aquí un poquito, cuando hablamos de relajar también debemos tener presente que cuando hay dolor también se puede exacerbar la ansiedad en nuestros pacientes. Entonces podemos utilizar los fitocannabinoides para regular el dolor, pero también regular o disminuir la ansiedad. Y finalmente también nos puede ayudar en este tema del apetito. Podemos incrementar el apetito y lo podríamos utilizar como los fitocannabinoides como un oxígeno para ayudarnos, ¿sí? A mediar con nuestros pacientes, principalmente gatos, que ellos son muy estresables y pueden tener ese problemita de anorexia por estrés, ¿cierto? Que básicamente cambios en el entorno, cambios en la rutina lo pueden estresar y eso lleva también a otros problemas. Entonces vamos a comenzar primero entendiendo este sistema endocannabinoide y después les daré algunos ejemplos con el uso de los fitocannabinoides que provienen de la planta cannabis, cuyo nombre científico es Cannabis sativa L. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí una conexión sináptica, tenemos una neurona presináptica, ¿sí? Y por aquí tenemos una neurona postsináptica. Vamos a ver que ese sistema endocannabinoide lo compone del endocannabinoide, ¿cierto? Que es producido aquí en esta neurona postsináptica. Estamos en este momento ubicados en el sistema nervioso central y también contamos con unos receptores, ¿sí? Estos receptores, dos de los más conocidos son el CB1 y CB2, pero veremos que hay más receptores, ¿sí? Dentro de este sistema endocannabinoide. Tanto el receptor CB1 y CB2 son receptores acoplados a proteína G y dentro del sistema endocannabinoide, además de contar con los endocannabinoides, los receptores, también contamos con las enzimas que nos ayudan a degradar estos endocannabinoides, haciendo que sean de corta duración, ¿sí? Estos endocannabinoides.
Entonces vamos a ir comenzando para ir entendiendo cómo cada uno de estos procesos y también entender cómo este sistema se va comunicando para realizar este proceso de modulación. Vamos a arrancar primero con los endocannabinoides. ¿Qué son los endocannabinoides? Los endocannabinoides son ácidos grasos poliinsaturados que son derivados de los fosfolípidos de membrana, principalmente pues vienes del ácido araquidónico. De este ácido araquidónico, gracias a distintos procesos químicos, por un lado, por ejemplo, por la acción de la fosfolipasa C, se le adiciona un grupo glicerol y se genera el 2-AG, también conocido como araquidonilglicerol. 2-AG, ¿sí? Para mí es más fácil decirlo, el 2-AG. Pero de este mismo ácido araquidónico, si nos vamos por otra vía, ¿cierto? Donde interviene la fosfolipasa D, se va a producir la anandamida. Listo. Entonces, los dos principales endocannabinoides que nosotros producimos son la anandamida y el 2-AG. Listo. ¿Qué funciones tienen estos endocannabinoides? Los endocannabinoides son neuromoduladores, nos van a modular esas sinapsis de neurotransmisores, ya sea para inhibir o para excitar. Entonces, nuestro cuerpo, que está buscando constantemente el equilibrio, está produciendo estos endocannabinoides para equilibrarnos, ¿cierto? Ya sea que necesitamos en algún momento aumentar esa excitación, el principal neurotransmisor excitatorio sabemos que es el glutamato, o con el GABA principalmente, pues es el principal neurotransmisor inhibitorio, pero no solamente nos ayudan a modular esta sinapsis, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central, sino que también vamos a contar con otras funciones inmunitarias que veremos que son muy útiles en cuanto a nuestros pacientes, por ejemplo, para problemas de piel, ¿sí? Podríamos utilizar este sistema endocannabinoide para tratar estos problemas. Como les mencioné, los precursores principales son el omega 3 y el omega 6 para poder producir los endocannabinoides, donde la anandamida va a tener una función principal en el sistema inmune, a nivel glandular y también en órganos reproductores, y el 2-AG muy implicado en esa regulación neuronal. Los endocannabinoides, y aquí ya pasamos como al otro componente de ese sistema endocannabinoide, y es que hay unas enzimas que nos van a degradar estos ácidos grasos, haciendo que la presentación de estos endocannabinoides o su liberación sean de muy corta duración, ¿sí? Porque luego vamos a mirar que realmente producimos estos endocannabinoides esa demanda, ¿sí? De acuerdo como lo necesitemos. Se degradan, vuelven, se reintegran y pasa algo muy bonito y es que se reutiliza durante todo este proceso. Entonces, si ya tengo la anandamida, aquí va a intervenir una enzima que es la hidrolasa de la amina. Lo que va a hacer es que va a sacar ese grupo amida para volver a generar el ácido araquidónico que luego se va a reutilizar y se va a reintegrar las membranas. Por el otro lado, cuando tenemos el 2-AG, ¿cierto? Necesitamos quitarle ¿qué? Ese grupo glicerol. Entonces aquí es donde intervienen la monacilglicerol lipasa, que es esta enzima, para sacar ese grupo glicerol y poder tener nuevamente el ácido araquidónico que va a reutilizarse. Entonces, eso me parece muy bonito porque es un sistema que produce, pero lo que queda vuelve y se reutiliza. Entonces, tanto del ácido araquidónico vamos a tener la formación de la anandamida como la 2-AG, ya sea que se le agregue este grupo amida o si se le agrega el grupo glicerol, pues vamos a contar con el 2-AG, ¿cierto? Entonces, dentro del sistema endocannabinoide contamos con los endocannabinoides, las enzimas, ¿sí? Ahora hablemos un poco más también de estos receptores, ¿sí? Cómo pueden funcionar. Entonces, cuando hablamos de los endocannabinoides, debemos entender que al ser lípidos no se pueden almacenar en vesículas. Entonces, como ya les mencioné, yo los voy produciendo pues como a necesidad y no se van a acumular ya que las enzimas no los van a degradar, ¿sí? Hay una forma en que esto se produce y es cuando estamos en este sistema nervioso central, es que vamos a contar con unas neuronas posinápticas, ¿sí? Que nos van a ayudar a sintetizarlos. Y en un sistema de comunicación o de señalamiento retrógrado, esta neurona posináptica, ¿sí? Que me va a producir el endocannabinoide, por ejemplo el 2-AG, sale esta neurona posináptica y se va a comunicar con la neurona presináptica, donde vamos a contar en esta neurona presináptica con un receptor CB1.
A nivel del sistema nervioso central se va a encontrar principalmente el CB1, pero también podemos encontrar el CB2, ¿sí? No es exclusivo el CB1 del sistema nervioso central. Entonces, cuando se produce este endocannabinoide, lo que va a hacer es modular, en este caso, dependiendo del tipo de neurona, la producción de neurotransmisores. Por ejemplo, si es una neurona de tipo excitatoria que va a producir o liberar glutamato como neurotransmisor, entonces al activar este receptor CB1 va a generar una respuesta inhibitoria donde ya no se va a liberar glutamato, ¿sí? Entonces no voy a producir esta excitación. Y tengan presente esto el glutamato, porque el glutamato, recordemos que está muy implicado en estos procesos también de dolor, ¿sí? De los procesos de sensibilización central y periférica, estados de hiperalgesia y alodinia. Entonces, allí lo debemos tener presente porque, como ustedes ven aquí en este dibujito, esta plantita, aquí ya estamos hablando de un fitocannabinoide que puede actuar sobre estos receptores. Entonces, cuando se producen estos endocannabinoides y al actuar sobre los receptores endocannabinoides, van a modular esa respuesta de los neurotransmisores que van a promover la inflamación, también la ansiedad, el dolor y esta respuesta inmune. Por eso, si nosotros entendemos ese sistema endocannabinoide, a la hora de manejar los fitocannabinoides, podemos ver a qué lo podemos apuntar, ¿cierto? Bien, esto es como un resumencito general de todo este sistema endocannabinoide. Tenemos aquí entonces que tenemos esta neurona postsináptica y esta neurona presináptica, ¿cierto? Esta es la sinapsis. Contamos aquí con un precursor, pues recuerden que contamos con el ácido araquidónico para que se produzcan estos endocannabinoides. ¿Listo? Estos endocannabinoides van a actuar sobre estos receptores, ¿sí? CB1 y CB2 son receptores acoplados a proteína G, ¿okay? Aquí está como el término. Sobre estos mismos receptores pueden actuar los fitocannabinoides, que en este caso, por esta vía de señalización retrógrada, va a generar una modulación inhibitoria para inhibir pues, la liberación del neurotransmisor, que luego pues, puede actuar en esta neurona postsináptica si tiene un receptor afín. El sistema endocannabinoide se encuentra en todas partes, ¿cierto? Sistema nervioso central, piel, sistema inmune, musculoesquelético, el sistema reproductor, gastrointestinal, cardiovascular, o sea, por todas partes. Y debemos entender que al igual que en los humanos, este sistema endocannabinoide también se encuentra en los animales y en los mamíferos. Los seres humanos somos animales humanos y ellos son animales no humanos. Y cuando vemos cómo se pueden actuar este sistema de señalamiento por medio de los endocannabinoides y sus receptores, vemos que básicamente es un sistema de equilibrio de celular. O sea, constantemente, como les mencionaba, nuestro cuerpo está buscando entrar en equilibrio. Constantemente nos estresamos, hay una respuesta fisiológica de estrés, pero convencionalmente, como nos enseñan en la universidad, siempre nos hablan del cortisol y cómo se regula el cortisol, pero no nos hablaron de este sistema endocannabinoide también como un regulador o como una estrategia que tiene nuestro cuerpo para poder equilibrarse. Los receptores principales son C1 y CB2, también se encuentran en los animales, en el perro, en el gato. En las neuronas glutamatérgicas y GABAérgicas, ahí contienen altas cantidades de estos receptores, por lo que vamos a mirar cómo se puede modular esta respuesta de este tipo de neuronas. Entonces, entendamos primero un poquito cómo se da este proceso de señalización y esta función sináptica, donde aquí ya vamos a hablar de los endocannabinoides y los receptores a nivel del sistema nervioso central. Entonces, hay varias formas como funcionan y cómo busca equilibrarse este sistema, ¿cierto? Hay varios tipos o formas de comunicación. Entonces, vamos a denominarlo como este proceso de señalización. Entonces, en esta primera figura, vemos aquí una señalización de tipo retrógrado. ¿Por qué es retrógrado? Normalmente sabemos que la presináptica libera el neurotransmisor que actúa sobre la postsináptica. Pero aquí, en este sistema endocannabinoide, tenemos esta función bien interesante que es en la neurona postsináptica, vamos a tener la liberación del endocannabinoide que va a salir a influir a la neurona presináptica, ¿cierto? Mandando esta señal de tipo modulatorio, ¿vale?
Hay otra forma de señalización, de comunicación, y es dentro de la misma neurona posináptica. Vamos a encontrar uno de los receptores, este sería el receptor CB1, pero recuerden, el sistema endocannabinoide no solamente es receptor CB1 o CB2, también contamos con otros receptores como este que es el vaniloide. Listo, entonces cuando este sistema endocannabinoide, por ejemplo, se libera 2-AG, ¿sí? Endocannabinoide, va a actuar sobre este mismo receptor a nivel posináptico, ¿sí? Sobre este receptor CB1, puede mandar una señalización de tipo inhibitorio. Pero si nos va hacia el receptor de tipo vaniloide, puede cumplir otra función más de activación en esta neurona. Para tener presente un poco lo de inhibición y activación, recordemos que dentro de las neuronas se generan procesos de despolarización y de repolarización. Entonces, cuando hay esa despolarización, tenemos esa respuesta más de activación, que está muy involucrada también la entrada de calcio, de sodio, ¿cierto? Para que se dé esta respuesta de despolarización y señalización. Pasando aquí a otra forma de señalización que tiene este sistema endocannabinoide es a través de pues, una señalización, digamos, como un poquito más indirecta, porque es a través de los astrocitos, donde el endocannabinoide, porque se me pierde el mouse, aquí está, que se libera, actúa sobre este receptor que contiene el astrocito para que luego él se comunique con la neurona presináptica. ¿Listo? Entonces, aquí hay un proceso de este proceso de comunicación, pero más enfocado a una corta duración, donde aquí tenemos una activación de un canal dependiente de voltaje de calcio, donde también yo puedo tener aquí una liberación de glutamato, que me va a activar este receptor para glutamato. Si ustedes ven aquí, cuando se activa la fosfolipasa C, principalmente nos va a generar este endocannabinoide denominado 2-AG, que al ir a esta neurona presináptica, que sería una señalización retrógrada, pues va a mandar una señal de tipo inhibitorio para que ya no produzcamos más glutamato. Listo, para que se disminuya. Recuerden que esto es muy temporal, o sea, esto es de corta duración porque buscamos que nuestro cuerpo esté en equilibrio. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué pasará entonces si aquí tenemos una neurona de tipo excitatoria y esta es una neurona de tipo inhibitoria? Es decir, esta me libera glutamato, esta me libera GABA, ¿sí? Entonces, dependerá de dónde vaya este endocannabinoide, pues vamos a tener una respuesta más de activación o de inhibición. Entonces, cuando este endocannabinoide, aquí que viene de esta neurona presináptica, por aquí, sale, si se va hacia la neurona de tipo excitatorio, va a inhibir esta producción de glutamato, por ende voy a obtener una respuesta más de inhibición. ¿Listo? Pero si se va hacia la neurona de tipo inhibitoria, ¿sí? Voy a parar temporalmente la producción de GABA, ¿sí? Que es un neurotransmisor inhibitorio. Por ende, voy a obtener una respuesta en el organismo más de tipo de activación, ¿sí? Porque voy a contar con más glutamato aquí disponible. ¿Listo? Entonces, si me voy para una neurona excitatoria que ya no me va a producir más glutamato, voy a tener una respuesta más de tipo inhibitorio, pero si voy por el otro lado, voy a tener una respuesta más de activación. Es como pensando como el opuesto. ¿Listo? Bien, eso es un ejemplo de cómo se puede suprimir la liberación de GABA en el hipocampo. Entonces, comenzamos por aquí abajito. Tenemos aquí el glutamato, que nos va a generar que entre y que se active este receptor kainato para que entre sodio, que nos va a activar esta producción de endocannabinoides. Recuerden que el precursor es un precursor lipídico para producir endocannabinoides. Estamos en esta neurona posináptica, se mandó la señal, se activó esta producción de endocannabinoides. Cuando salen de esta neurona posináptica, viaja hasta el receptor que se encuentra en la neurona presináptica y al activar este receptor, si en este caso el CB1, que es, recordemos, acoplado a proteína G, por eso aparece esta G aquí, va a parar o a inhibir, en este caso, la entrada de calcio. Si no entra el calcio,
pues esa respuesta de liberación de GABA, en este caso, no se va a presentar. Entonces es muy curioso porque primero yo necesito glutamato que excite a esta neurona o que me active a esta neurona postsináptica para que luego, con la liberación del endocannabinoide, pues paremos la entrada de calcio para que no se genere la liberación de GABA, ¿sí? De esa manera se puede suprimir la liberación de GABA en el hipocampo. Y así, dependiendo de cada neurona. En este caso, les tengo este ejemplo de una neurona dopaminérgica, que si ustedes se fijan en los receptores con los que cuenta, ella tiene receptores NMDA y AMPA, que son para el glutamato. Tenemos receptores, se me pasó, de valinoides, el CB2, que es un receptor del sistema endocannabinoide. Tenemos también receptores para el GABA, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasará? Aquí tenemos el endocannabinoide, el 2-AG. Listo. ¿Qué pasará si nos vamos para la señalización acá? En el receptor CB1 de una neurona glutamatérgica. Recuerden que hay una respuesta más de tipo de no entra calcio, no voy a liberar glutamato. Si no libero glutamato, pues no voy a activar estos receptores de esta neurona para que me genere la liberación de dopamina, ¿cierto? Pero adicionalmente a eso, este 2-AG también puede actuar en receptores en la terminal GABAérgica, pero también fíjense que aquí también contamos con receptores endocannabinoides. Entonces, el cuerpo va a buscar cómo equilibrarse dependiendo de lo que necesite. ¿Necesito liberar dopamina o necesito inhibir esa liberación de dopamina? Entonces, ese sistema endocannabinoide que muchas veces no nos cuentan que existe y podemos tratar de regularlo y equilibrarlo a través del uso de estos fitocannabinoides que van a actuar en estos mismos receptores. Pero ya veremos que su actuación no es exactamente igual, porque pues, indudablemente fue hecho para tener una mayor afinidad a estos receptores. ¿Cuáles son entonces los tipos de receptores cannabinoides? Fíjense que no son solamente CB1, CB2, tenemos el TRVP1, el B2, el GPR18, el GPR55, el GPR119. Bueno, o sea, hay muchos y sobre estos actúan los endocannabinoides. Pero no solamente, como ya les he mencionado, tenemos receptores en las neuronas, sino también podemos contar con receptores en el sistema inmune, ¿sí? Ya veremos cómo se va a distribuir estos receptores. Los más estudiados, como les mencioné, son el C1 y el CB2, pero cada vez encontramos más información sobre, por ejemplo, el GPR55, entre otras. ¿Qué funciones entonces puede tener este CB1? En el caso del CB1, que se encuentra principalmente en el sistema nervioso central, pero no es exclusivo del sistema nervioso central, vamos a ver que en la corteza frontal puede ayudarnos a disminuir la ansiedad, en el sistema límbico, que es el sistema de las emociones. Aquí contamos con nuestra señorita amígdala, el hipocampo, entre otros. Nos va a ayudar a la ansiolisis, la tranquilidad. El hipocampo, también considerado como centro de la memoria, ¿sí? Facilita la consolidación de la memoria. Y ojo con esa unión de la amígdala cuando le dice que es un estímulo peligroso, ocurre un evento traumático, pues se va a guardar mucho más en este hipocampo. Ganglios basales y cerebelo, mala coordinación motora, de ahí es donde vamos a encontrar uno de los principales efectos secundarios cuando nos pasamos con la dosis, ¿sí? Esta incoordinación motora. Y a nivel del bulbo, pues quita o disminuye las náuseas, el vómito, entonces también pacientes oncológicos podríamos contemplarlos. El CB2 en periferia, cuando se encuentra en el endotelio, tengan presente que pueden generar vasodilatación y ser hipotensores. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. En cuanto al sistema inmune, se puede generar una inmunosupresión, pueden ser antiinflamatorios. ¿Cómo están distribuidos estos en perros y gatos? Entonces vemos que el CB1, ¿sí? Se localiza principalmente a nivel como el cerebro, pero ya veremos que no es exclusivo pues, del CB1, también podemos contar con un poquito de CB2. El CB2 principalmente lo veremos en células inmunes y en órganos periféricos, pero si ustedes ven la distribución, pues yo también puedo encontrar CB1 en otros órganos o partes del cuerpo. En la siguiente diapositiva se va a detallar un poquito más cada uno de estos receptores.
Entonces, por ejemplo, CB1 y CB2 en el cerebro y células de la glía, CB1 a nivel vascular, ¿sí? En el hígado, en el páncreas, pulmones. Fíjense, como les mencioné, está en todas partes este sistema endocannabinoide, donde podemos entrar a regularlo para mejorar en temas conductuales, por ejemplo, como la ansiedad, ¿sí? En casos de problemas de piel por la respuesta inmune que se genera, muy importante para el manejo del dolor, ¿sí? En pacientes con cáncer también, síndrome de disfunción cognitiva, al ser neuroprotectores también nos puede ayudar en enlentecer ese proceso de la enfermedad. Ya conociendo lo que es el sistema endocannabinoide, que lo componen los endocannabinoides que son producidos por nosotros mismos, no necesitamos como ninguna influencia externa, salvo pues ayudarnos también de pronto con los precursores, principalmente el omega 3. También sabemos que en ese sistema endocannabinoide contamos unos receptores que tienen una distribución en el cuerpo y que hay unas enzimas. Si yo sé que contamos con ese sistema endocannabinoide y que además hay una planta que tiene fitocannabinoides que actúa sobre estos receptores, pues vamos a ver que podemos utilizar el cannabis o esa planta con fines medicinales, ¿sí? Entonces, dentro de los fitocannabinoides que tenemos está el THC y el CBD. ¿Cómo funciona el THC? El THC es un agonista parcial de los receptores CB1 y CB2, ¿sí? El CBD, en cambio, va a tener una menor afinidad por ambos receptores y además su función es de una modulación alostérica negativa indirecta de los receptores CB1, en este caso. Porque no olvidemos que hay otros receptores. Listo. El CBD, por ejemplo, puede actuar también receptores serotoninérgicos como el 5-HT1, también podría actuar a nivel de las células inflamatorias, ¿sí? Funcionar como un potente antiinflamatorio, inmunomodulador, entre otras, ¿sí? Pero volviendo como lo que ya hemos visto, el THC va a funcionar como un agonista parcial de los receptores CB1 y CB2. El CBD va a generar una modulación alostérica negativa. Listo. Con base en esto, pues vamos a entender también algunos de los efectos secundarios que podríamos ver en nuestros pacientes. Principalmente los efectos secundarios se deben al uso del THC, pero ojo, necesitamos utilizar tanto THC como CBD, ¿sí? En el tratamiento. Recuerden ese efecto séquito que nos va a generar, que nos va a potenciar, o sea, utilizar la planta y no solamente los cannabinoides, sino también que contengan terpenos, entre otros, nos van a ayudar a que tengamos una mejor respuesta a nuestros pacientes, a que si solo lo manejamos como solo un producto, listo. Entonces, sabemos que el THC es el que va a tener ese efecto psicotrópico, principalmente, perdón, cuando viene esa presentación liposoluble, pero como veremos más adelante, vamos a encontrar que realmente es muy seguro. Los efectos secundarios principales que vamos a ver por el THC es como ataxia, midriasis, incontinencia, vómito, desorientación. Algunos colegas con los que he conversado pues se preocupan cuando les digo que debemos utilizar el THC y realmente es muy seguro. Se ha estudiado, o sea, hubo un estudio donde determinaron la dosis letal del uso del THC en 3.000, ay, ¿por qué se me pasa? 3.000 miligramos sobre kilogramos. Vamos a poner como un ejercicio para entender cuánto requeriríamos para poder generar pues una dosis letal, entendiendo que los productos que manejamos son en microdosis. Entonces, en este ejercicio vemos que un frasco de curativa, ¿sí? Que contiene THC, por ejemplo, 10:1, ¿sí? Tiene 30 miligramos por ml. Y es un frasco que viene de 10 ml. Entonces, imaginemos ahora, tengo un paciente que pesa 14 kilos. Listo. La dosis letal es de 3, me devuelvo para que lo vean bien, 3.000 miligramos sobre kilogramos, ¿cierto? Entonces, este paciente, para que llegue a la dosis letal, se tiene que tomar 140 frascos en una sentada, ¿sí? Para poder morir. 140 frascos, o sea, no lo va a poder hacer. Listo. Ah, que se regó el frasco y se lo tomó todo. Tranquilos, no va a pasar nada, ¿sí? Probablemente veremos como algunos signos, como de ataxia, incoordinación. Recuerden, hay receptores CB1 a nivel del cerebelo, entonces va a actuar con esa incoordinación.
una muy buena hidratación de nuestros pacientes, va a ayudar a que salga de ahí, pero no vamos a generar, pues no lo vamos a matar con esto, ¿vale? Tendría que tomarse esa cantidad de frascos para poder llegar a una dosis letal. Entonces, vamos a ver ahorita como unos ejemplos del uso de los fitocannabinoides en caninos y felinos, ¿cierto? ¿Cómo podrían funcionar? Volviendo y ya entendiendo ese sistema endocannabinoide y que está en todas partes, miremos cómo actúa a nivel de la piel. Se ha demostrado que hay una inmunoreactividad para los receptores C1, CB2 en la piel de perros sanos, ¿cierto? En la epidermis, en las células, entre otros. Pero cuando hay una dermatitis atópica vamos a tener una mayor inmunoreactividad. Entendiendo esto, me puede ayudar también a saber que si el sistema endocannabinoide constantemente busca el equilibrio y al usar fitocannabinoides vamos a regular ese sistema que está hiperreactivo, entonces podríamos utilizar estas vías de señalización cannabinoide como un efecto terapéutico para problemas dermatológicos inflamatorios, ¿cierto? Entonces aquí vemos un uso muy interesante que ya se ha reportado en casos de dermatitis atópica en caninos y felinos. Se ha visto que el CBD, por ejemplo, tiene unos efectos antiinflamatorios bien interesantes porque nos ayudan también a la supresión de la proliferación de células B, también evita o inhibe en cierta forma la maduración excesiva de los mastocitos, la supresión de citoquinas, interleuquinas, quimiosinas, bueno, entre otros, y también pues otros factores relacionados con las respuestas inflamatorias en nuestro organismo. Entonces, al entrar a modular, ¿sí?, este sistema, pues vamos a reducir también estas respuestas negativas que se generan frente a estas patologías como la dermatitis atópica. Se han hecho estudios de farmacocinética principalmente en perros, ¿sí? Y dentro de esos estudios de farmacocinética han encontrado que puede haber una variación interindividual, pues dependerá de muchos factores, ¿cierto? Esto hace, y es muy importante que lo tengamos en cuenta, que cuando manejamos fitocannabinoides o el uso de cannabis medicinal, básicamente necesitamos titular al paciente, ¿sí? No, pues no vamos a trabajar como, la dosis para la ansiedad va a ser de 2 miligramos sobre kilogramo cada 8 horas. No, no vamos a encontrar eso porque vamos a encontrar unas variaciones muy grandes dependiendo como esa reactividad que tenga ese sistema endocannabinoide, ¿sí? Entonces, necesitamos ir titulando con cada paciente para encontrar la dosis de ese paciente. Entonces, aquí el trabajo, cuando queremos dosificar o encontrar el efecto deseado, es con el individuo. ¿Listo? Trabajamos es con el individuo. No hay una dosis general. Cuando lo he manejado, puedo trabajar con un perro de 36 kilos con 2 goticas cada 8 horas, pero otro perro de 14 kilos tiene que tomarse 5 gotas cada 8 horas. Eso depende del individuo, ¿sí? Tengamos eso muy presente porque a veces también me pregunto, bueno, ¿cuál es la dosis? ¿Cierto? ¿Cómo lo debería manejar? Eso depende del individuo. En otros estudios realizados en Beagles, ¿cierto? Que trabajo mucho con Beagles, se probó que el CBD se puede afectar su biodisponibilidad dependiendo, pues, como venga, si viene en aceite, si viene microencapsulado, si viene transdérmico, donde cuando se da la presentación en aceite tiene una mayor biodisponibilidad del 100%, cuando es microencapsulado del 54% y del 9% cuando es transdérmico. Entonces debemos tener presente esas biodisponibilidades. Cuando se le dio CBD, y esto es estudios de tolerancia que se pueden hacer con los perros, también hay otro de gatos, es muy importante también el vehículo en el que venga el cannabinoide, el fitocannabinoide. En este caso se ha visto que cuando es CBD fundido en triglicéridos de cadena media, se observaron efectos adversos leves, mientras que es cuando es el THC, ¿sí?, con predominio en estos triglicéridos de cadena media, pues vamos a encontrar unos efectos adversos un poco más frecuentes. En los productos de curativa vienen en aceite de oliva, el que es para perros, para gatos, caballos, lo que necesites. Pero también hay una presentación bien interesante que es la hidrosoluble, que estamos trabajando en un estudio acompañando como análisis de una base de datos en la opción nebulizada,
¿sí? De estos hidrosolubles, que no hemos encontrado pues efectos secundarios que sean de preocupar y son muy pocos, muy raros, la verdad. En gatos, en un estudio de seguridad y tolerabilidad de cannabinoides, se encontró que básicamente que el vehículo fue el que generó más estos efectos secundarios, no tanto los fitocannabinoides, sino el vehículo. Cuando compararon aceites de MST versus el aceite de girasol, los que venían en formulaciones de MST pues tenían más efectos secundarios, ¿cierto? Por lo que el vehículo del aceite puede afectar el sistema gastrointestinal y otra cosa tenerlo presente, que si nuestros pacientes presentan alguna alteración después de tomar algún producto de cannabis, pues hay que mirar cómo fueron preparados, ¿cierto? Eso es muy importante. Les quiero presentar aquí ahora un estudio, aquí encuentran el título, es un estudio realizado en Argentina con el uso de los fitocannabinoides. Ya entendemos la diferencia entre fitocannabinoides, endocannabinoides, ¿cierto? Y cannabinoides sintéticos. Entonces, con el uso de los fitocannabinoides surge algo bien interesante y es que en este estudio trabajaron con 3 quimiotipos diferentes, ¿sí? ¿Qué significa estos quimiotipos? Ellos lo clasificaron así. Este primero tenía predominancia de THC, ¿sí? Este era una versión equilibrada y este tenía, cuando hablo de predominancia de THC, es que tiene THC y CBD, pero tiene más de THC. En la equilibrada es por igual. La siguiente diapositiva van a ver las concentraciones, tanto de THC como de CBD. Recuerden ese efecto séquito que necesitamos. Y en el quimiotipo 3 tenemos más predominancia de CBD. O sea, tenemos THC, pero más predominancia de CBD. Este estudio es interesante porque nos va dando cuenta cómo se ha ido implementando de acuerdo a la patología. Algo a resaltar es que se ha utilizado más en perros que en gatos, ¿sí? Pienso que hemos dejado de lado a los gatos y esto tiene múltiples usos muy interesantes también en pacientes asmáticos, con problemas de piel. Yo lo estoy implementando en un caso y me fue muy bien con un gato con cistitis idiopática felina, o sea, muy estresable, con mucho dolor, y en la versión hidrosoluble. Se la estaba vía oral. En este caso fue vía oral y súper bien. En el caso de los perros, si vemos quimiotipo 1 y 2, que esta es la versión que tiene más THC, esta es la equilibrada, se ha utilizado principalmente para el dolor, ¿sí? Principalmente para el dolor. Y fíjense que aquí el que tiene más THC, pero más aquí con predominancia de CBD para problemas de conducta, ambos, pero más con predominancia de CBD para el tema de epilepsia, síndrome de disfunción cognitiva. Ojo que los gatos también sufren de síndrome de disfunción cognitiva, cuidados paliativos a nivel oncológico, secuelas de distemper, bueno, entre otros, dermatopatías, etc. En gatos, principalmente se ha implementado para la gingivitis, ¿sí? O también en cuidados paliativos. Fíjense que realmente los usos dependen mucho del paciente, pero habrán unas predominancias que nos puedan servir un poquito más para ciertos tipos de casos. Aquí en esta tabla pueden ustedes ver las concentraciones de cada quimiotipo para perro, para gato, ¿sí? Entonces miren que aquí tenemos, estos son miligramos por kilogramo día, cada paciente. En el caso de dolor, en el caso de problemas de conducta se ha utilizado principalmente. El quimiotipo 2 es más equilibrado, nos muestra la N, ¿sí? Este es un estudio que podríamos replicar nosotros, que me parece muy interesante para ver cómo estamos trabajando. Y finalmente les tengo aquí un caso clínico, un paciente que tuve, se llama Jojo, es un Golden Retriever con displasia de cadera, ya diagnosticado hace rato. Y la consulta es que estaba mucho más ansioso en los paseos, incluso en la guardería se alejaba de los perros y lloraba al levantarse, ¿sí? Entonces yo le hice todo el examen y encontré efectivamente pues que este muchacho tenía dolor, mucho dolor, y que muy probablemente su problema de ansiedad y que estuviera alejado estaba más relacionado por el dolor, ¿sí? De hecho estaba más reactivo con otros perros. Entonces, ¿cómo comencé con este muchacho? Comencé primero, de hecho hice un trabajo conjunto, manejo integrativo, también lo mandé a fisioterapia, o sea, esto tiene que manejarse de una manera integral, ¿sí? No le estoy diciendo como que solo voy a utilizar cannabis, no.
Para este paciente manejé un ratio equilibrado 1:1. Al final les mostraré una imagen donde se encuentran como las concentraciones y presentaciones. Comencé con 2 gotas cada 8 horas. Estuve en fisioterapia, él estaba con sobrepeso, bajo de peso, y en las revisiones, porque ellos notaban que se quejaba mucho cuando intentaba pararse, ¿sí? Entonces, con respecto a eso, mejoró, pues que no ha vuelto a llorar, pero se le dificulta un poco rascarse o levantarse, se toma su tiempo. Entonces, luego de 2 meses de tratamiento, en palabras del tutor, me indica que en cuanto a la socialización con otros perros ha mejorado, ya no está peleando, de hecho, si ve un perro que no le cae bien, se contiene más, pero en tormentas y en pólvora se está presentando miedos, ¿sí? Es como que se ha incrementado un poco esa respuesta de miedo frente a las tormentas y a estos ruidos muy similares, tormenta y pólvora. Entonces, en este caso, para este paciente decidí cambiar el ratio de 1:2, o sea, aquí era una equilibrada, aquí le di predominancia un poquito más al CBD para tener un mayor efecto ansiolítico para este paciente, producto del miedo que me estaba mostrando. Entonces aquí comenzamos una gota vía oral cada 8 horas por 7 días y luego subimos a 2 gotas vía oral. Aquí me gusta siempre ver como la tolerancia del paciente. Recuerden, debemos de titular, o sea, trabajamos con el individuo. Y bien, estas son las presentaciones. Como le mencioné, para el paciente yo comencé con este ratio 1:1, ¿sí? Estas son presentaciones de 10 ml, ¿vale? Pero contamos con distintas presentaciones, si es más predominancia hacia el CBD o necesito más al THC, nos puede ayudar un poco más para ese dolor neuropático, si le damos una predominancia un poquito más hacia el THC. Y este es el otro, que es la versión hidrosoluble, ¿sí? Viene una presentación pues, de 250 ml, pequeña. Personalmente, yo estoy tomando la hidrosoluble, ¿sí? Yo la puedo regular, o sea, me parece muy chévere. Incluso con el paciente yo no había comenzado a trabajar con la hidrosoluble, porque es de lo contrario, o sea, me hubiera quedado con la hidrosoluble y hubiera modificado el ratio. O sea, hubiera comenzado 1:1 y luego paso a la 1:2 con el mismo producto de hidrosolubles. Entonces, es muy chévere en ese sentido. Y bueno, muchas gracias. Esta es la presentación. Voy a... Muchas gracias, Natalia. Súper chévere. Yo quiero hacer como un resumen muy cortico para darle paso a algunas preguntas y en ese resumen también puntualizar en algunas cosas que me parece maravilloso que las hayas mencionado. El tema del sistema endocannabinoide, no son muchas las diferencias con nosotros, pues es que somos vertebrados, entonces recordar que son esos precursores, como lo mencionaste muy bien, ácidos grasos, principales para la anandamida y el 2-AG, el ácido araquidónico, ¿sí? Para que esos precursores se conviertan en esos endocannabinoides, se requieren esas enzimas, ¿sí? De síntesis o de producción. Las mencionaste también en una diapo. Y los receptores principales, como el CB1 y CB2, CB1 principalmente en sistema nervioso central, pero en todos los otros sistemas, CB2 descubierto en sistema inmune, pero también en todos los otros sistemas y obviamente en sistema nervioso. Y por último, unas enzimas de degradación. O sea, sobre ese punto estamos perfectos y luego en clases siguientes, como hemos visto en los módulos de humanos, cómo se puede modular ese sistema endocannabinoide a través de entender esas 4 partes. Lo segundo que me pareció maravilloso, que le hiciste mucho énfasis, fue como todas esas funciones en sistema nervioso central, ¿vale? Mostraste cómo está la inhibición retrógrada, la que se da ahí en la misma neurona postsináptica y la que se da en astrocitos. Y mencionaste, hiciste mucho énfasis en la posible, cuando se inhibe una neurona de glutamato, llevar a una mayor inhibición. Cuando se inhibe una de GABA, llevar a excitación y cómo también se puede actuar sobre la neurona dopaminérgica. Eso es importante tenerlo en cuenta. Yo siempre en el módulo de humanos hago mucho énfasis en entender la inhibición retrógrada como una estrategia fundamental en modular este sistema, por ejemplo, en un servicio de urgencias. Decías allí que hay exceso de glutamato en dolor,
¿sí? Hay exceso de glutamato en una ansiedad muy severa, pero también hay exceso de glutamato en un estatus epiléptico, en un trauma encefalocraniano, en un accidente cerebrovascular. Entonces, cuando contamos con los fitocannabinoides, que son esos que van a modular este sistema, podríamos aplicarlos en el concepto del paciente agudo, que eso es clave porque los hemos dejado más para el crónico. Y modular el sistema sería fundamental en el paciente agudo. Así que eso, súper chévere. El mensaje que hemos dado siempre desde nosotros es que esto no se formula ni por kilogramo de peso ni por enfermedad. Esto se formula a un individuo con una condición clínica y por tanto será personalizado. Sacarnos de ese concepto de miligramos por kilo que se pide tanto en humanos, en veterinaria veo que también, y no, dijiste que tenías perros muy grandotes con poquitas gotas y otros más chiquitos con menos gotas y es lo mismo que vemos nosotros. Penúltimo punto, hablaste de cómo ponemos el producto, qué vehículo está y cómo las gotas del área veterinaria están en aceite de oliva y aclarar que las de humano están en aceite de caña. Importantísimo el estudio que mostraste de cómo los efectos cambiaban según el vehículo donde se prepara. Y por eso somos tan insistentes en buenos vehículos. Mostraste cómo con MST, triglicéridos de cadena media, donde nosotros solo tenemos unas gotas, que son las 10:1 de humanos, se potenciaba el efecto del THC. Precisamente por eso se lo ponemos. Es que lo ayuda a absorber mucho mejor, entonces uno ahí lo piensa estratégicamente, si va en un mejor vehículo, yo necesito menos dosis del principio activo, eso también es lo que queremos hacer como en curativa. Y dijiste otro concepto que es fundamental, que es el de los quimiotipos. Así está definido en el mundo, quimiotipo 1 más THC, quimiotipo 2 equilibrado y quimiotipo 3 más CBD. Nosotros en curativa hemos querido ir más a profundidad y llevarlo a más ratios, porque el 1:2 es un quimiotipo 3 según esa definición de más CBD, pero tú te encuentras a veces que lo ponen como un quimiotipo 1 porque se parece al equilibrado. Entonces, por eso curativa ha hecho ratio 1:1, que sería lo mismo que un quimiotipo 2, pero hacia más CBD, como mostraste en la diapo final, 1:2, 1:5, 1:10 en línea veterinaria, en línea de humanos tenemos un poco más, y hacia el THC 12:1, 5:1 y 10:1. Eso es súper importante. Y al final mencionaste el tema de los hidrosolubles, como hicimos uno de más THC, uno de más CBD, y la idea es que se puedan hacer las combinaciones, ustedes como veterinarios, o que el paciente tenga sus 2 frasquitos en casa, y si yo le quiero dar más CBD en la mañana, le explico que son 2 del uno y 1 del otro, si le quiero dar equilibrado. Entonces, simplemente quería resumir y puntualizar en esos puntos que los dijiste, pero quería hacer mayor énfasis por allí. No sé si Mariano García quiera aportar algo o Juan Willes para pasar ya a las preguntas que tenemos aquí una buena fila. Pau, no, yo quería era agradecerle a Nata todo lo que nos hizo, porque pues ha sido un trabajo muy bonito y es una presentación súper linda, súper agradable, y ya ver todas estas personas aquí pues es súper bien. Agradecerte obviamente a vos, al máster y a Sarita, a la doctora Sarita, perdón. De verdad que es un grupo es un grupo súper lindo, y ver esta visión de lo que estamos haciendo del sistema endocannabinoide me encantó. Yo desafortunadamente no puedo seguir porque pues soy un apasionado del cuento, pero tengo una locurita ahí ahorita a las 8:30, pero sí quería agradecerles, de verdad que Natica, mis más sinceras felicitaciones, que estás con los grandes de esto a nivel mundial. Yo lo decía en el 2000, ¿en cuándo fue? En el 2019, Pau, que nos encontramos y que vimos a un loco hablando de mitocondrias que le decían máster y seguirá siendo el eterno máster. Entonces quería de verdad que agradecerles, y muchísimas gracias, porque me encantó ese enfoque que le dieron del sistema endocannabinoide. Un abracito para todos, que estén muy bien, feliz noche. Chao. Marianín. Buenas noches, lo primero a todas y todos. Natalia, francamente bien. Y me parece, sí, así de claro lo digo porque me lo ha parecido. El tema de explicar el sistema nervioso central no es fácil, y me ha parecido que estaba muy ordenado. Y digo esto porque como aprendiz, que siempre seguimos ahí aprendiendo cosas.
simplemente decir que ¿por qué estamos aquí? Pues porque en animales, ya lo ha dicho Pau, en el vídeo pequeñito, nos acompaña evolutivamente en seres unicelulares. Ya teníamos algún elemento del sistema, la amido-hidrolasa de ácidos grasos. Esa lleva millones de años degradando estas moléculas. Entonces, decir que esto es muy importante. Este sistema lo han dejado de lado porque probablemente por la prohibición. Esto llevó que al llamarse endocannabinoide, pues dijeran, bueno, esto es cannabis, no va a ser interesante. Y la verdad es que yo creo que esto va a revolucionar un poco a mucha gente, a muchos de nosotros. Nos revolucionó un poco el hecho de estudiarlo y ver por dónde va. Y yo me retiraré sin saber por dónde va, porque es realmente complejo. Pero con los datos que tenemos, queridos amigos que cuidáis animales, podemos trabajar. De hecho, en veterinaria nos han adelantado. ¿Qué pasó? Empezamos en humanos porque había que empezar y ya llevamos miles de años usándolo. En animales también, yo creo, pero no ha habido tanto legado científico quizá o histórico, pero yo creo que también seguro. Entonces, esta planta en animales es mucho más eficaz que en nosotros. ¿Por qué? Porque los animales no son religiosos, los animales no creen en lo que no creen, los animales no hay efecto placebo y en eso coincidimos plenamente con los veterinarios. Claro, el animal tampoco te puede explicar lo que le pasa y tienes que aguantar a los dueños. Ahí hay que contactar con mamíferos humanos siempre. Pero me parece interesantísimo el uso en animales. Me parece que queda mucho por hacer porque muchas especies que todavía no han sido tratadas van a serlo. De hecho, en el Zoo de Cali están haciendo auténticas locuras positivas. Y yo he sido testigo presencial de alguna de ellas y emociona ver poder tener animales en zoológicos, que no creo que sea el mejor lugar donde puedan estar un animal, evidente. No, ese ecosistema no tiene nada que ver con el suyo. Pero bueno, mejorar la calidad de vida de estos animales en los zoológicos me parece muy interesante porque algunos de ellos ya no están en otro lugar más que en los zoológicos y tendremos, si queremos poder seguir viéndolos vivos, pues recurrir a ese banco de ADN. Nada más, chicos, gracias por estar aquí, por interesarse en este tema que es muy interesante. Y en animales, mi experiencia, trabajo con humanos, pero todo mi animalario de donde vivo está en tratamiento. La verdad, felinos, cánidos y humanos. Y hemos mejorado todos nuestra calidad de vida. Este es un poco el mensaje. Y repito, muchas gracias por estar aquí. Mil gracias, Mariarín. Bueno, vamos a dar paso aquí a preguntas. El doctor Jorge Iván Grajales. Puedes abrir tu micrófono. Hola, doctora Natalia, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Qué interesante lo que alcancé a escuchar. Me perdí una parte de la conferencia, me gustaría escucharla toda de nuevo. Les digo, yo soy empírico, soy creador de una empresa que se llama Dispensario Canábico. Llevo procesando el cannabis 6 años, llevo cultivando el cannabis 10 años. He hecho todos mis procesos, todos mis conocimientos los tengo a raíz de todo lo que he sacado. Saco aceites, saco destilados, saco linimentos, pomadas, todo a base del cannabis. Y ahora último me dio por investigar para los perros. Igual tengo uno. Y sacamos un producto en compañía con un veterinario de Popayán que me colaboró con eso. Sacamos una porción de CBD solo y CBD con THC, pero 3% de CBD y 1% de THC nomás, ¿ya? Pero oyendo las connotaciones otras que ustedes tienen del rango de 1 a 1 y de mayor gravedad de THC al CBD, pues mayor altura de CBD al THC, me parece increíble, no lo había escuchado. Para los perritos terminales, por lo regular, ya cuando están así, lo que es que recomiendo el THC de humanos, ¿ya? Porque yo vendo también productos para humanos, CBD para humanos, CBD con THC para humanos y THC para humanos. Entonces, a raíz de eso, he sacado los productos para los caninos y para los gatos y ha dado muy buen resultado, pero muy interesante la información ya para los animales terminales.
darles una porción más alta de THC en los productos. No, muchas gracias y me gustaría saber dónde puedo repetir la conferencia que no vi parte del principio. Perfecto, Jorge Iván. Ya le ponemos a la persona de nuestro equipo para que te pueda compartir. Muchas gracias. La doctora Luz Ángela, gracias. La doctora Luz Ángela tiene por ahí la mano levantada. Doctora Paula, muy buenas noches, qué gusto volverte a ver. Doctora Natalia, gracias, excelente información y realmente esa explicación, porque eso es todo un mundo, no entra al sistema nervioso y ahí ya se perdió. Entonces, de verdad, muchas gracias. Y tengo pues dos preguntas puntuales. Una es, digamos, en tu experiencia con los hidrosolubles, yo he tenido experiencia en hidrosoluble, pero solo nebulizado. Nunca lo he usado, pues, vía oral en un paciente. Y ya que tú lo nombras, usándolo, digamos, vía oral, sí me gustaría que en tu experiencia me dijeras, o sea, ¿por qué decides tú decir, bueno, a este paciente le doy hidrosoluble oral o le puedo dar el que viene en base de aceite? O sea, ¿cuál sería como tus criterios? Porque lo que te digo, Bueno, yo lo he utilizado, pero solo nebulizado. Y me parece sí. muy interesante también, pues, tener esa opción. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, dos, es si tú has tenido experiencia en pacientes felinos con PIF, ya, o sea, un PIF ya desarrollado. En este caso es para la pregunta, porque ahorita estoy tratando, bueno, se está tratando un paciente felina que es positiva a PIF y está desarrollando la fase húmeda. Pues ella ahorita está hospitalizada y se le está haciendo ese tratamiento con el Nucleosид, pero pues digamos que pues a mí me parece, pues en lo poco, porque yo realmente todavía soy muy novata en lo de cannabis, que el CBD, pues que el cannabis me ayudaría mucho, pero realmente no sé si sería bueno ponerlo ya o ahora que ya salga de hospitalización. Ella está respondiendo bien a la terapia, pero pues aprovecho ya que hoy se dio la oportunidad de la conferencia, Doc, a ver si tú has tenido pues experiencia con paciente PIF, y cómo me sugerirías de pronto para ello usarlo. Bueno, con base en la primera pregunta, ese paciente decidí irme por el hidrosoluble vía oral, primero porque es un gato, básicamente por la etología del gato, y porque el hidrosoluble es más fácil mezclarlo, o sea, lo puedes mezclar con comida. O sea, en mi caso, pues no es para hacer publicidad, pero con el churros se mezcla muy bien y es mucho más fácil la administración. Hay gatos que me rechazaron el liposoluble y cuando ya conocí este hidro, yo dije, vamos a ensayar con este gato que lo había diagnosticado con cistitis idiopática y comenzamos y que se lo diera bien mezcladito, ¿sí? Se puede dar también en el agua. Yo mencioné, yo lo tomo directo en el agua, me tomo 2 gotitas de cada uno, siempre equilibrados, mezcladitos, y realmente no lo siento, yo no lo siento el sabor. Entonces, para ese caso en particular lo pensé principalmente por el comportamiento del gato y la necesidad de no tener que estresarlo con la manipulación para darle el medicamento. Entonces me incliné, porque hablando de la cistitis idiopática felina, la causa principal es el estrés. Entonces, manipular un gato, tener que cogerlo y dárselo porque no se lo quiere tomar de manera voluntaria, porque para el gato no le gustó como esa textura, como ese sabor. Entonces me incliné por esa opción hidrosoluble que me permitía darle una mejor administración sin tener que manipularlo. Entonces, en ese caso, me funcionó muy bien. PIRS no he manejado, o sea, la verdad no lo he manejado principalmente es en temas de dolor, o sea, mucho manejo del dolor, mucho el tema de la ansiedad, pero como mencionaba antes, si entendemos cómo funciona todo el sistema endocannabinoide, te diría que sí se lo manejaría, o sea, para estos pacientes. De hecho, ya en esta versión lo puedes manejar nebulizado y evaluar como la respuesta también a nivel de la inmunomodulación que nos puede generar también el uso de... O sea, nunca vamos a manejar uno solo, o sea, la recomendación también es porque necesitamos utilizarlo en una versión equilibrada, le puede dar más predominancia a uno que al otro, pero sí, yo lo manejaría, no sé, en la experiencia, si bien no son veterinarias, pero el campo clínico y como compartimos el sistema endocannabinoide, tanto la doctora Paola y también la doctora Sara, que nos está levantando la manito, pudiera como complementar. Vale, Doc, muchas gracias. Luz Ángela, mira, con respecto, o quería de pronto aclarar un poquito o reforzar un poquito una idea, y es que
el hidrosoluble viene el mismo producto, tú lo puedes utilizar por diferentes vías de administración, pero es el mismo producto, ¿sí? Para no confundirnos, el aceite, o sea, los endocannabinoides todos son liposolubles. No quiere decir que porque el vehículo es hidrosoluble, en la forma en la que se absorbe el cannabinoide en nuestro cuerpo, seamos humanos o seamos animales, vaya a ser diferente. Entonces, la forma del cannabinoide en general, toda es liposoluble. ¿Qué hacemos con los hidrosolubles? Hacemos un vehículo o un camión diferente para poderlos llevar más fácil al paciente que sea. Entonces, en los casos de los gatos, funciona muy bien porque, como dijo Nati, son tan estresables que mientras más fácil y sencillo sea, es mejor. La elección de cómo utilizas el hidrosoluble, si lo usas de forma nebulizada, si lo usas de forma oral, si lo usas de forma tópica, porque a veces podríamos utilizarlo también de forma tópica, va a depender de la facilidad del animal y de lo que lo estrese menos. Entonces, pienso que quería pues como aclarar un poquito eso, no es que la forma en la que se absorbe el medicamento sea distinta, siempre todos los cannabinoides son liposolubles, solo que el camioncito o el vehículo que los lleva es distinto, o es en aceite o es en agua, que en el caso del hidrosoluble. Y no sé qué es PIF, Nati, ¿qué es eso? Peritonitis infecciosa felina. ¿La qué? ¿La qué? Peritonitis infecciosa felina. Ah, ok. Entonces, pensando así con la charla que dijiste ahorita, si vamos a necesitar una regulación más de infección, de inmunidad, podría ser recomendable tener unas formulaciones más inclinadas hacia el CBD, pero sin olvidar que el THC ahí también va a formar un papel importante en el manejo del dolor, porque pues una peritonitis duele muchísimo, ¿cierto? Entonces, podría ser una fórmula ya sea equilibrada, un ratio 1:1 o un 1:2, un 1:5, dependiendo como la clínica del paciente. Si tiene reactantes muy elevados, si tiene muchos signos de infección, podrías irte o tirarte un poquito más hacia el CBD, y si lo que prima o lo más primordial sería el dolor, entonces te puedes tirar un poquito hacia los ratios de más THC. La aclaración es un agente viral. Listo. Entonces ahí se requiere mucho el tema de la inmunomodulación. Muchísimas gracias. Vale, sí. Pablo, hay 2 preguntas en el chat. ¿Las viste? Sí, sí, ya las vi. Hay 2 cositas. Hay para Luz Ángela también sobre la vía de administración del hidrosoluble. Nosotros también en humanos estamos administrando el mismo producto, el que se diseñó para humanos. Puede ir vía oral o vía nebulizada. Como lo explicó Natalia, la vía oral lo que hacemos es que la ponemos en un poquitico de agua. Yo muchas veces la pongo en el café y me la tomo y perfecto. ¿Qué es clave? Se absorbe mucho más rápido y el efecto es mucho más rápido en esta forma hidrosoluble, para que eso lo tengas en cuenta. Y lo segundo, el dar cannabis en cualquier proceso infeccioso, independiente de cuál sea la etiología, es más buscar la inmunomodulación. Pero no se nos olvide que lo hemos echado como al saco roto, que algunos cannabinoides cada vez tienen más estudios en temas antimicrobianos, ¿sí? Diferentes especies de bichos ya tienen más evidencia que otras y por eso también ya lo implementamos en humanos. Aquí es al revés, siempre lo hemos implementado todo primero en humanos y después en veterinaria. Entonces creo que eso es también devolverle a los animales que han sido nuestros conejillos de India siempre, ahora somos nosotros los de ellos. En la línea de humanos ya tenemos un par de productos que pusimos también como predominante CBG o el cannabigerol, ¿sí? Que tiene un efecto antimicrobiano importante, y muy pronto tendremos un nuevo producto en la línea veterinaria de los aceites que tenga también ya predominio en CBG, pues por lo que hemos estado estudiando y aprendiendo. Bueno, vamos a dar aquí las preguntas que hay. Dice por aquí María Alejandra Ramírez. Hola, ¿sabes por qué el THC puede generar alucinaciones? Mi mascota estaba en tratamiento con THC y le causó muchas alucinaciones. ¿Tiene que ver con lo que hablaste de la unión parcial a receptores? Sí, o sea, básicamente recordemos que hay más receptores CB1 en el sistema nervioso central
que son los que van a generar ese efecto psicotrópico, y el THC es el que tiene mayor pues, afinidad a estos receptores porque es un agonista parcial a estos receptores. En comparación con el CBD, que es más una respuesta de modulación alostérica frente a estos receptores y no tienen como tanta afinidad a ellos. Pero sí, fue porque principalmente habría que mirar también la dosis, ¿cierto? El vehículo, como esté. Lo mencionó la doctora Paola al decir que, de acuerdo al vehículo, yo puedo utilizar menos dosis del medicamento. Entonces me puede ayudar a regular esa presentación de estos efectos psicotrópicos del THC, que realmente no lo hace el THC. Es eso. Nati, perdón. Y también hay que tener en cuenta que probablemente ahí se nos fue un poquito la mano en la dosis. Entonces hay que cuidar siempre en cannabis les vamos a decir, empiecen de menos a más, porque cada paciente es un individuo completamente distinto. Nati lo dijo ahorita, pacientes de 40 kilos con una gota están foqueados y pacientes de 10 kilos con 5 gotas todavía están ahí todos ansiosos. Entonces es muy individual, hay que tener cuidado con la dosis. Empiecen siempre chiquitico, hidraten muy bien a sus pacientes, cuando esos efectos les pasen, hidrátenlos bien. Y a mí no me gusta hablar de alucinaciones, no sé si Pau me secunda, pero el cannabis o el THC en su fase psicotrópica lo que da más es una alteración de la percepción de la conciencia. Entonces a mí me quedan muchas dudas entre lo de las alucinaciones y eso. Probablemente el animal haya tenido sensaciones en la percepción de su cuerpo y su entorno que hayan sido diferentes, y como ellos no nos pueden hablar y decir, ay, estoy viendo esto más cerquita o estoy escuchando esto más duro, o en fin, pues haya sido una experiencia un poquito incómoda para el animal. Entonces lo que hay que hacer en esos casos es como acompañar al animal. Nati y yo trabajamos mucho con el tapping, que es darle golpecitos a los animalitos para que sientan que uno está ahí, que los está acompañando, y también hablarles, ¿cierto? Decirles, tranquilo, esto pasará, y estar ahí, ser su apoyo y su soporte. Entonces, eso es importante, tanto en humanas como en animales, pienso que es como lo mismo. Entonces, no me gusta hablar de alucinaciones, sino de cambios en la percepción de la conciencia o de lo que yo percibo alrededor. Bueno, conciencia no sé si uno lo puede hablar en animales, pero como de la percepción del entorno más bien. Sí, la conciencia animal también. Estamos en esa línea de la conciencia. De hecho, se habla también a nivel celular. Sí, perfecto. Yo creo que hay que ser cuidadosos con la palabra alucinaciones, porque es una de las cosas que ha llevado a más mitos en todo el tema del cannabis en el mundo médico, que el cannabis produce alucinaciones, psicosis, esquizofrenia. Entonces creo que ahí hay que moderar un poquito ese lenguaje y recordar que en la naturaleza y en general todo es veneno, nada es veneno, depende de la dosis. Cualquier cosa que nos tomemos dependerá de qué dosis es. Por aquí hay otra pregunta. La titulación de cada paciente para definir su dosis personalizada, ¿solo se hace con prueba y error o se puede definir desde antes con la anamnesis? No, yo siempre comienzo, como lo mencionaba la doctora Sara, de menos a más y voy mirando. De hecho, a veces hago como, bueno, vamos con 3 días con primera esta dosis, una gotita a ver cómo lo maneja, luego le subo 2 gotitas y así voy subiendo, y también en la frecuencia. Pero también tengan presente algo, que es, esa planta es muy bonita porque en el sentido de, si yo quiero un efecto más a cierta hora del día, porque, no sé, el animal está más activo y puede experimentar dolor, yo puedo modificar la dosis en ese momento. O sea, no necesariamente tiene que ser 2 gotas cada 8 horas, no, yo puedo tener 2, 2, 3 o 3, 2, 4, o sea, depende de lo que estemos buscando, de lo que queramos modular, ¿cierto? Y ya sea que combinemos liposolubles en distintos momentos del día, si queremos distintos efectos, o con la opción hidrosoluble ir modificando también la dosis, porque ya sabemos cuál es la concentración por ml del producto. ¿Listo? Entonces, Perfecto. Sí, menos a más. Sí, menos a más, y importante, ¿hasta cuándo subir? Hasta que uno ve que el paciente está mejorando, o para nosotros, cuando nos expresen efectos secundarios o ustedes los vean. Entonces es importante que eso será diferente y podrá cambiar. Hay pacientes que tienen una condición clínica y uno empezó una dosis, se estabilizó por allí, pero después esa misma dosis ya produce efectos secundarios. Es quizás que ya nos está diciendo que hay que bajarla porque ya no hay un estado inflamatorio tan grande, ya no hay tantos receptores CB2, entonces ya no va a tolerar
tanto esas dosis que tenemos por allí. Pregunta por aquí, ¿cómo regular la dosis del hidrosoluble por nebulización? Bueno, la verdad, en este momento estoy en ese estudio. El doctor Willis es el que ha trabajado más con la vía nebulizada en los pacientes. Sin embargo, pues la idea es, vamos a publicar su trabajo, estamos analizando la base de datos, pero el trabajo que él en general puede reportar, no sé si está por ahí, hace un manejo agudo con la parte de nebulizada, pero también le manda hidroliposolubles para la casa, ¿cierto? Entonces, ahí también tú lo regulas porque el hidrosoluble tiene una concentración por ml y tú vas regulando de acuerdo pues como al paciente. Y al igual que con el liposoluble, tenemos que ir titulando a ver qué nos está diciendo el paciente. Comienzan de menos a, voy a comenzar con una gota, a ver qué pasa. Comience con una gota de THC, una gota de CBD, esperando la respuesta. Nuestro objetivo con este trabajo de investigación es tratar de ver cómo se ha orientado también de acuerdo como a las patologías. Si bien cada paciente es individualizado, ver si vemos alguna diferencia a la hora de nebulizarlo, que por ejemplo necesitamos para un paciente asmático, qué tanto estuvo manejando el doctor, si encontramos como alguna correlación en estas dosis, si lo hay, puede que no lo haya, ¿cierto? Pero eso está en el estudio, estamos trabajando con eso. Sí, súper, no, yo creo que lo mismo que hacemos que en humanos, porque es que hemos ido trayendo la experiencia del uno al otro. Entonces, lo que con Juan hemos conversado, por ejemplo, quiere hacer un 1 a 1, entonces él saca del frasco de el más CBD y del más THC, saca 0.5 mililitros del uno y 0.5 del otro. Así estamos haciendo un 1 a 1 y eso lo ponen 2, 3 de la solución con la que vaya a nebulizar y pone allí al paciente. Eso es básicamente lo mismo que hacemos nosotros. Por aquí te preguntan, en el caso de la gata con cistitis, ¿qué ratio utilizaste? Creo que dijiste que te había sido luego a hidrosolubles por no tolerancia al aceite, entonces, pero es importante aquí responderle a Maribel. Sí, 1 a 1. Manejé el ratio 1 a 1 en ese paciente porque en ella le di prioridad al dolor porque se estaba lamiendo en exceso el abdomen, signo conductual del dolor. Entonces comencé en esa modulación del dolor. Realmente los signos del paciente eran cada 2 o 3 semanas se pelaba el abdomen, le ponían collar isabelino, se estaba orinando en el lugar inadecuado, o sea, no estaba utilizando la bandeja. Entonces, adicionalmente a eso, pues quiero aclarar que es un manejo integral, o sea, también trabajamos desde el punto de vista conductual, mejorar como su entorno, el enriquecimiento, y trabajé fue un ratio 1 a 1 en ese paciente y ya llevamos para 2 meses y no se ha vuelto a orinar ni a lamer el abdomen. O sea, justo hace 2 días hablé con ella y nos mantenemos en esa dosis. A las 3 semanas hicimos revisión y me dijo, no, está súper bien, ha mejorado y solamente fue como una gotica de 1 a 1 cada 8 horas. Sigamos así, o sea, no le voy a modificar nada. Él mejoró porque la conducta me habla mucho. Si dejó de marcar, si no se está lamiendo el abdomen, pues en este caso, en este paciente, no tengo que esperar a que me dé un efecto secundario. Ya conseguí el efecto deseado y apropiado para el paciente, entonces no se lo voy a modificar y sí es muy importante como ese seguimiento. Ya hace 2 días digo, continúo, sí, hágale, continúe, vamos con eso, vamos bien, ya llevamos 2 meses sin dolor, sin que se esté lamiendo en exceso ese abdomen, utilizando muy bien la bandeja, y bueno, habían otros gatos también involucrados y trabajamos como también aumentando los recursos. Entonces, sí, así es como el manejo, como mi especialidad es la etología clínica, yo me oriento mucho por ese lenguaje corporal, esos cambios de conducta, para también ir ajustando como el medicamento. Súper. Sara, ¿ibas a adicionar algo ahí o continúo con la próxima? Perfecto. Doctora Natalia, ¿utilizaste algún psicofármaco adicional en el paciente o solo CBD? ¿Y qué opinas de su uso en combinación con otros psicofármacos, obviamente individualizando el paciente? En el paciente yo utilicé, fue terapia neural. O sea, porque tenía un dolor agudo bastante intenso, entonces le combiné también terapia neural. No le manejé psicofármacos para este paciente. Le di prioridad a la modulación del dolor, ¿sí? Y mejoró, porque ya lo conocía él desde antes. Era un perro bastante sociable, juguetón, inquieto, entonces no contemplé el uso del psicofármaco porque el cambio de su conducta era más a consecuencia del dolor. Yo uso psicofármacos cuando realmente lo necesito, cuando identifico un trastorno de ansiedad, una agresividad impulsiva.
lo he combinado con cannabis, sí, he combinado un paciente con ansiedad por separación, le he combinado mi triptilina porque no consigo la clomipramina, a mi triptilina más el cannabis. En estos casos me ayuda a reducir la dosis del psicofármaco, no tener una dosis tan alta del psicofármaco. Y siempre tengan presente, igualmente con los psicofármacos, yo siempre hago exámenes de sangre previos para evaluar la función hepática, porque ojo que también al combinar el cannabis y si manejo una dosis muy alta, pues ese metabolismo hepático lo voy a retar un poquito más y puedo aumentar esas enzimas hepáticas. Entonces, cuando combino un psicofármaco con, en este caso, pues el uso del cannabis, trato de no utilizar una dosis muy elevada y obtengo una respuesta muy positiva. Pues así lo he manejado, dándole predominancia en este caso ansiedad por separación al CBD. Es decir, le manejo un ratio 1:5, 1:5 con amitriptilina. Súper. Esta pregunta es súper importante. ¿Los efectos deseados con el tratamiento con CBD son inmediatos? Que te... Todo es un proceso. Todo es un proceso, no es algo así como de ya, lo vi, ya no está cojeando. No, todo es un proceso y más porque muchas veces son pacientes con problemas crónicos. Total. Crónicas. Y yo creo que yo ahí voy a hacer, creo que esta es de las únicas respuestas en cannabis que uno puede decir no. Hay poquitas donde no es, la respuesta no es depende, ¿sí? Pero no son inmediatos y menos si es solo CBD. Y creo que hay que hacer mucho énfasis y sobre todo con ese mal concepto de CBD en dolor. Explicaste que el CBD en el receptor CB1 es un alostérico negativo y el receptor CB1 es el fundamental cuando manejamos dolor. Y ahí el que tiene impacto es el THC. Entonces, clave, CBD y en general cannabis jamás habrá un efecto inmediato. Hay personas que muy rápidamente dicen, uy, yo me siento mejor. Ahí también hay que considerar que la modulación del sistema endocannabinoide tiene muchísimas cosas más, pero recordemos que en general estamos trabajando con pacientes crónicos. Un paciente crónico no tiene dolor en la rodilla de un día para otro, a no ser que se haya caído. Un paciente con artrosis la lleva cosechando muchos años. Entonces, pretender tener un efecto inmediato en un paciente crónico es desconocer un poco la fisiología y los procesos que tenemos todos los seres humanos. Bueno, por aquí la doctora Flores, totalmente cierto, frente a lo de las alucinaciones. Dale. Solo quería hacer una pequeña aclaración y como un tip muy importante para todos cuando hablamos de cannabis, para que nos veamos como unos pro y expertos, recordemos que CBD y cannabis son diferentes. ¿Listo? El CBD es un componente del cannabis. Entonces a veces nos pasa que lo usamos de forma pues como indiscriminada. Entonces solo quería hacer esa claridad porque me ha pasado con algunos compañeritos que nos dicen CBD tratando de decir que es cannabis y entonces recordar eso, que son dos cosas diferentes. Súper, Sara, maravilloso, sí. Eso creo que es uno de los mensajes claves de todos estos días. CBD no es igual a cannabis, porque hay veces dicen, no, es que no le funcionó, el cannabis no le funcionó porque esos frasquitos de CBD no le quitaban el dolor. No, no, es que usted no le dio cannabis, usted le dio CBD, que es solo uno de los componentes. Bueno, por aquí veo el doctor Jorge Iván con la mano levantada para que entremos ahí a la última pregunta y ya vamos cerrando por acá. Doctora, mira que hemos hablado y oído hablar de muchas propiedades acerca del cannabis para los perros y para los gatos. Y hay una muy importante, que es la epilepsia. Mira que yo he tratado animales, o sea, perritos, gatos que me han traído con problemas de epilepsia y los hemos trabajado en esa proporción que te contaba ahorita que había manejado, que manejo siempre, que es 3:1. Ahora, no sé si esa dosificación sea adecuada para los perritos, pero en esa proporción nos ha funcionado. Entonces, me gustaría saber más en qué otras proporciones se puede garantizar no solamente la estabilidad del animal, sino como un mejoramiento a largo plazo, aunque no es tan fácil. ¿Ya? Gracias. Bueno, no sé, ¿qué van ustedes? No, es que
No, pues una respuesta clara es que si le ha servido al paciente la que le has dado, esa es la de ese paciente. Esa es la, sí, sí. ¿Cuáles más puedes usar? Todas, porque no es que haya una fórmula que sea para una enfermedad, no, es para un paciente con una condición clínica, porque sería un error decir todos los pacientes con epilepsia responden a 1, 1 a 5, a 1 a 3, a 1, a 1 a 1, no. Dependiendo de ese personaje, ese apellido de esa epilepsia, a quién le pertenece, qué características tiene, y eso va a direccionar el tratamiento. Sí, y también lo que veníamos hablando ahorita es la proporción de empezar de menos a más. Sí, pero en la dosis, ¿sabe cuántas gotas? En la dosis, sí, sí, sí. Eso ha sido para mí ha sido muy importante porque siempre empezaba con más o menos la proporción del peso del animal, ¿ya? Y me había tocado hacer eso, decirle a la gente, no, empecemos de menos a más, pero ahorita ya me corroboró eso. Muchas gracias de verdad. De hecho, la doctora, ahorita Paola nos mencionó la posibilidad de nebulizarla en esos casos bien agudos, ¿cierto? Que ahí también es otra opción cuando el paciente está en una crisis, pues podríamos contemplar la opción de la vía nebulizada con el hidrosoluble. Entonces, no lo olvidemos también en esos casos de urgencias, ¿cierto? También lo podemos implementar. Sí, y no, o sea, he sacado el hidrosoluble, pero nunca lo he usado. Si te muestro, lo tengo guardado, porque no sé cómo usarlo. Perfecto. La doctora Flores tiene por ahí una pregunta. Gracias. Perdón, Paula, dijiste que ya se iba a terminar y lo sé, pero quisiera tenerlas ahí metidas el resto de la noche para preguntar. Nada más a Natalia, por último, yo estoy con humanos, sin embargo, mi hija tiene una asociación de peluditos y bueno, frecuentemente el auxilio. ¿Cuánto podemos utilizar, Natalia, sobre todo en perros, ¿verdad? En peluditos, pero perros, en cuanto a tetrahidrocannabidiol, THC, porque es protector del hígado. Sin embargo, ¿qué cantidad cuando hay algún problema de epilepsia? ¿A qué cantidad podemos decir, puede ser más o menos el límite, aunque sabemos que es personal? Eso sabemos que es personal, ¿verdad? Y que van a responder dependiendo de la capacidad de captación. Sin embargo, en tu experiencia, que eso no lo sé yo en perritos, ¿qué recomendarías? Porque ese hepatoprotector, o sea, podemos dar cantidades fuertes, pero ¿cuánto sería lo más fuerte? Gracias. No, pero es que ¿cuánto sería lo más fuerte? Realmente por estudios, se ha estudiado más en animales el tema del CBD más que el THC, ¿cierto? Entonces no hay como una dosis que yo te pueda decir para la dosis más fuerte para llegar a que sea un hepatoprotector en el perro es de tanto. ¿Qué pasa? Nos podemos orientar, decir, bueno, ¿cuál es nuestro límite? Que les mostré, la dosis letal es muy alta, ¿cierto? Muy alta, pero también tenemos que mirar es en qué punto ese paciente me da estos efectos psicotrópicos por el THC, que ya pueden ser indeseados. Entonces, yo te diría, ese es el límite para el perro. O sea, el límite para el perro es cuando ya tú veas incoordinación, midriasis, que no se halla, o sea, ese es el límite para él. Pero realmente el tope máximo, o sea, se los mostré ahora con la imagen de todos los frasquitos para llegar a una dosis letal, porque así estudios puntuales, o sea, de THC hay muy pocos en caninos, los hay, pero hay muy pocos en distintas patologías, pero no así como THC a esta dosis para que sea hepatoprotector, ¿cierto? Es lo que pensaría yo en tu caso para la hora de recomendarlo, y como lo hemos hablado ahora, cosas que usamos en humanos se extrapolan a animales, a perros y de perros a humanos porque tenemos el mismo sistema endocannabinoide. Entonces puedes orientarte un poco con los que has trabajado ya con humanos, teniendo presente esos signos indeseados que no queremos producto del THC, básicamente. Vale, gracias. Perfecto, gracias. Bueno, Alex tiene aquí levantada la mano. ¿Quieres adicionar algo antes del cierre? Sí, doctora, buenas noches a todos. Quería contarles un poco que es algo que nos preguntan también frecuentemente, que sale un poco de lo clínico, pero que tiene todo el sentido, pues las preguntas.
En cuestión regulatoria, en Colombia es importante tener varias claridades, ¿cierto? El cannabis medicinal ha sido regulado en nuestro país ya desde hace varios años, tanto en humanos como en animalitos, como es en el caso que nos convoca hoy, pero las fórmulas que constituyen un tratamiento con cannabinoides, con CBD, con THC, con todo lo que hablamos ahorita, no son de venta libre, ¿de acuerdo? Si bien en el mercado hay una gran oferta de productos de todo tipo, porque se ha generado pues un boom, en especial con CBD, ¿cierto? Que es, pues, digamos, se ha tomado pues las pantallas y que se confunde a menudo con cannabis en general. Estos productos, si son de venta libre, no constituyen un tratamiento médico ni para humanos ni para animales. Hay unas categorías que los ministerios y quienes regulan esto en el país han determinado en este sentido. Es decir, pueden haber productos de venta libre, pero son productos de uso tópico en general o cosmético, como se han llamado. Se adicionan a veces al champú, a las cremas, etcétera, pero no son para ingerir. Eso es muy importante porque hace rato preguntaba una persona, una médica, sobre las alucinaciones que aclararon pues ustedes hace ratito. Miren, una cosa muy importante es que, claro, cuando se pasan las dosis, ¿cierto? Normalmente estos productos no han sido medidos. Entonces, está bien regulado en el país para que estos productos sean, pues, que haya una claridad en cuanto a su composición, como cualquier otro medicamento veterinario o humano. Es decir, que está medido, ¿cierto? Sabemos cuántos miligramos le estamos dando a la persona o al animalito en estas composiciones. Entonces, por eso está regulado así. Entonces, no es cuestión de comprar cualquier cosa porque dice, no, es que tiene CBD o es que es cannabis, porque en primer lugar, pues como les digo, no son de venta libre. Tiene que ser un médico, en el caso de los humanos, pues un médico general o con alguna especialización, un veterinario o un odontólogo, quienes están autorizados en Colombia para prescribir estas sustancias a sus pacientes. No son los pacientes mismos que se automediquen con estas sustancias porque les sirvió a la vecina que la compró ahí en la esquina. ¿Me explico? Entonces, eso es una claridad. Y bueno, dicho esto, nosotros pues llevamos bastante tiempo trabajando con este tema. A los médicos veterinarios que están aquí hoy en la reunión, yo los invito para que pues ahí les dejé los datos, nuestras redes sociales, el sitio web, para que pues conozcan un poco más, estén pendientes de los seminarios que hacemos, los webinars, y si quieren pues conocer los productos, solo para veterinarios, no es para público general, pues nos pueden escribir a los teléfonos de contacto que les dejé arriba. Ahí les podemos pasar pues toda la información referente y las herramientas que tenemos para la formulación, acompañamiento y demás. Y si están interesados, les podemos hacer dar mayor información, una visita, etcétera, pues para que conozcan de primera mano tanto lo regulatorio, porque es muy importante, como pues los productos que hoy se hablaron aquí en la conferencia. Nosotros, además de esto, pues como nos dedicamos también a la capacitación médica, quienes estén interesados, hacemos unos entrenamientos presenciales. Por ahora, ya veremos, estamos viendo la opción pues virtual, digamos, pero por ahora los estamos haciendo presenciales. Tenemos unas fechas disponibles, hay cupos limitados para quienes quieran integrar esta herramienta en su consulta médica con sus pacientes y pues para entender a profundidad cómo funciona el cannabis medicinal en humanos y en animalitos. Entonces hay unas fechas próximas. Quienes quieran, les voy a volver a poner la información en el chat para que me contacten y yo les doy más información, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, don Alex, muchísimas gracias. No sé, Nati, si quieras cerrar con algo para ya cerrar por nuestro lado. No, agradecerles a todos por estar conectados, ¿cierto? Eso también implica un esfuerzo y espero que les haya gustado, que les haya interesado y que hayan aprendido enormemente, ojalá. Y cuenten con nosotros, pues, desde Curativa es un equipo de trabajo muy, muy, muy chévere, muy presto también a educar, que es lo más importante cuando estamos trabajando con esa planta tan hermosa.
Bueno, Nati, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sara, Alex, Mariano y a todas las personas que hoy están aquí conectadas. Gracias por el interés. Fue una charla muy interesante. Quedan ahí con los contactos para todo lo que les informó Alex. Y recuerden que nuestro próximo webinar es de humanos, pero es interesante. 10 de septiembre, martes, estará la doctora Sofía Mayorana hablando de las posibilidades del cannabis en pacientes con dolor agudo. Y próximamente les anunciaremos la fecha para el mes de septiembre del webinar veterinario y el tema que daremos allí. Así que mil gracias, un abrazo fuerte y a descansar. Chao, chao.